Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Germán, soy licenciado en Economía, magíster en Administración y en Big Data y Business Intelligence. Hoy vamos a estar hablando sobre los sindicatos, sobre el rol que cumplen en defender a los derechos de los trabajadores y sobre cómo fue su performance durante estos últimos 20 años, a ver si realmente estuvieron o no cumpliendo su función principal, que es la de defender el derecho de los trabajadores. En principio vamos a definir entonces a los sindicatos como unas organizaciones realizadas entre trabajadores de igual gremio, que lo que buscan es justamente defender los derechos políticos, sociales, económicos de los trabajadores. Entre esos derechos vamos a estar hablando de lo que es mantener el nivel de ocupación o el empleo, mantener el salario real, mantener las condiciones laborales, etc. Principalmente vamos a centrarnos sobre dos análisis que a efectos de su rol en economía me parece que son como las dos más importantes, que son la del salario y la del desempleo. Vamos a ver entonces si realmente durante estos últimos 20 años los sindicalistas estuvieron defendiendo estas dos variables, a ver si realmente cumplieron sus funciones. Vamos a ver primero cómo se fondean los sindicatos. Vamos a tener dos tipos de aportes. Por un lado, todos los trabajadores en relación de dependencia, o sea, los que están en blanco, van a pagar un porcentaje de su sueldo en concepto de retención sindical. Además de eso, si el trabajador decide afiliarse al sindicato, se le va a descontar una proporción mayor en concepto de un aporte no obligatorio o un aporte de afiliación. Es decir, si vos como trabajador te querés afiliar al sindicato, tenés que pagar. Y si no querés afiliarse al sindicato, también tenés que pagar. Obviamente el importe va a ser un poco menor, pero te están sacando un pedacito de tu sueldo, además de manejar las cajas de las obras sociales. Les decía que nos iban a interesar dos variables para analizar, lo que es el salario real y el nivel de ocupación, que lo podemos mirar desde el lado de la tasa de desempleo. Cuando hablamos de tasa de desempleo, vamos a estar hablando entre la relación entre las personas que quieren trabajar y están en condiciones de trabajar. No nos va a importar cuando calculemos la tasa de desempleo la gente que no quiere trabajar o que se encuentra fuera de sus capacidades para hacerlo. Por ejemplo, una persona de 80 años no se va a incluir en gente que busca trabajo por una cuestión de que por la edad ya quedaría fuera del mercado laboral, salvo que esté buscando trabajo activamente. Bien, entonces, eso sería por un lado para lo que es la tasa de desempleo. Por otro lado, tenemos el salario real. El salario real lo que me va a mostrar es básicamente qué es lo que yo puedo comprar con mi salario en términos de bienes. Vamos a tener dos ítems que van a formar lo que van a ser por un lado el salario nominal y por el otro lado el nivel de precios. Cuando nosotros vemos los salarios nominales, vamos a usar un índice que elabora INDEC, que se llama índice de salarios, que nos va a permitir ver justamente cuál es el promedio de salarios por cada periodo y cómo van evolucionando en el tiempo. Lo mismo va a pasar con los índices de precios. Puntualmente vamos a usar el índice de precios al consumidor, que lo que va a mostrar es justamente la valorización de una canasta de una familia tipo argentina, con el consumo normal y habitual que tienen las familias estimadas por INDEC. Para poder construir el indicador que nos va a servir para armar la medida, vamos a usar el salario real, el índice de salarios, dividido el índice de precios. Con eso lo que vamos a estar haciendo es construir un índice que esté formado en la misma base, es decir, que el valor 100, que sería el valor inicial, sea el mismo para los dos en el mismo periodo, y vamos a ver ese cociente, esa división, esa relación, cómo fue evolucionando en el tiempo. Pero antes de ponernos a analizar las variables en sí, vamos a ver un poquitito cómo fue la performance de los sindicatos. Los sindicatos tienen como herramienta principal los paros para poder justamente reclamar por los derechos de los trabajadores. Entonces vamos a ver ahora cómo fue la distribución de paros que hubieron durante estos últimos 20 años según los gobiernos. Y eso lo vamos a medir en cantidad de días de paro cada 1000 días de gobierno. Esto lo que me va a permitir hacer es homogeneizar la variable, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que si hay un gobierno que tuvo 5 paros, pero estuvo gobernando durante 50 años, no es lo mismo que haya tenido 5 paros en 10 días. Entonces, vamos a usar esta variable que es días de paro por cada 1000 días de gobierno, como para poder homogeneizar en todos los gobiernos. Si nosotros segmentamos esto según el color político del gobierno,
vamos a tener que los peronistas tuvieron cada 1000 días de gobierno, ¿sí? Acá cambié el índice de la variable para que se vea un poquito más en el gráfico, pero conceptualmente es lo mismo. Vamos a ver que el peronismo tuvo 0,78 días. El PRO, que es el partido de Macri, tuvo 2,73, 97, 26. Y el de la Libertad Avanza, 13,16. Fíjense que a medida que el gobierno va teniendo tendencias más liberales, va aumentando la cantidad de días de paro por días de gobierno. Es decir, los gobiernos más de izquierda, que son los gobiernos peronistas, son los que tienen menos días de paro por día de gestión, y los más liberales son los que tienen más. Y si nosotros esto lo separamos por paros en gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas, seguimos viendo obviamente esta diferencia entre el paro cada 1000 días para el peronismo de 0,78, como les decía, y de 3,26 para los no peronistas. Bien, por último vamos a analizar estas dos variables que les comentaba del salario real y el nivel de desempleo y la cantidad de paro por gobierno que hubo. Entonces, acá en este cuadrito que estamos viendo en pantalla, vamos a ver que tenemos en la gestión de Duhalde un salario real alto en comparación al resto de los periodos, con una tasa de desempleo también alta, la más alta. Fíjense que las dos variables se fueron reduciendo, o sea, ¿qué pasó en principio? La recuperación que hubo después de la crisis del 2001 mejoró claramente el nivel de desempleo, pero a costa de licuar los salarios reales, es decir, de destruir el poder de compra de los trabajadores. Fíjense cómo esta tendencia se vino manteniendo durante todos los gobiernos. Acá tenemos la crisis subprime en el 2008, durante la gestión de Cristina Fernández, donde vemos que el desempleo rompe su tendencia bajista, aumenta muy poquitito y los salarios se siguen licuando. Entonces, lo que se logra acá que es después estabilizar la tasa de desempleo y seguir teniendo licuación de salarios. Es decir, que el rol del sindicato, que supuestamente es defender al trabajador y mejorar el nivel de empleo, o sea, reducir la tasa de desempleo, o mejorar su calidad de vida a través de mejoras salariales, lo que estamos viendo acá es que la tasa de desempleo se mantuvo, o sea que tuvieron una performance neutra, y que los salarios se estuvieron licuando, o sea que fracasaron a la hora de defender al trabajador durante toda esta gestión. Puntualmente, si se fijan, acá en el periodo de Néstor Kirchner es donde se da la licuación más grande de salarios y es donde menos justamente intervención tuvieron los sindicatos. Obviamente que esto también está asociado con el hecho de la reducción del desempleo, o sea, es como que no te negocian por un lado, pero te negocian por el otro. Entonces, pongámosle que ahí está un poco más compensado el rol. Pero después, a partir del gobierno de Cristina, desaparecieron los sindicalistas. Al final del periodo, puntualmente después de la crisis subprime, que fue donde empezaron los problemas con el tema del cepo cambiario y demás, es donde empiezan a aparecer de nuevo. En el gobierno de Macri estuvieron prácticamente durante todo el gobierno. En el gobierno de Alberto Fernández desaparecieron nuevamente, pese al aumento del desempleo. Obviamente que el aumento del desempleo acá estuvo asociado también a la pandemia, más allá de la mala gestión, pero no hubo respuesta de los sindicatos en ningún momento para tratar de defender ninguna de estas dos variables principales, las que estamos queriendo ver cómo mejorar. Y acá en la gestión de Milei, obviamente no se llega a ver por una cuestión de que esto está medio en escala trimestral, no tiene 3 meses de gobierno Milei, ya le metieron un paro, entonces la linita del paro ya tapa lo que se podría ver. Obviamente que hubo una licuación importante de los salarios, producto del aumento de la inflación y del aumento del desempleo. Realmente estas dos variables no mejoraron, pero bueno, es parte del ajuste, de la liberalización de la economía y de liberar los precios, ajustar el tipo de cambio. Pero bueno, principalmente lo importante es eso, es como ver la cantidad de paros que tuvo cada gobierno. Realmente no está mostrando que los sindicalistas están defendiendo los derechos de los trabajadores, sino más bien se están alineando o no a favor de los gobiernos de turno. Bien, en base a todo lo que estuvimos viendo, decime en los comentarios si realmente te sentís identificado con los sindicatos o no, y si realmente crees que defendieron tus derechos durante estos últimos años. Y además te voy a pedir que cliques acá abajo en suscribirte, que actives todas las notificaciones
y así vas a poder enterarte cada vez que subimos un video.